Esto pasó hace algunas noches. Yo estaba trabajando en mi turno nocturno, como siempre, conduciendo mi camión por una carretera desierta. Tenía 35 años y había hecho de esto mi vida después de perder mi anterior trabajo. La oscuridad me acompañaba y el silencio era tan profundo que a veces era aterrador. Sin embargo, esa noche algo estaba mal. Conduje durante horas. La carretera se extendía ante mí como una serpiente negra, mis faros iluminando el camino. Todo parecía normal hasta que empecé a escuchar un golpeteo. Al principio pensé que era solo el ruido del camión, pero se volvió más insistente. Me detuve en una zona de descanso. La luz era apenas suficiente para sentirme seguro. Miré hacia atrás, pero no vi nada, solo el vacío y el eco de mi respiración. Regresé al camión, mi nerviosismo iba creciendo. Mientras seguía manejando, los murmullos comenzaron. Eran sonidos lejanos, como si estuvieran hablando en un idioma extraño. Encendí la radio, pero solo conseguí escuchar un ruido estático. Estaba empezando a asustarme, y la carretera se volvió más oscura, como si las sombras quisieran tocarme. Pasaron más minutos y el golpeteo volvió. Sentí que mi corazón latía rápido. Miré por el retrovisor, pero no había nada. Cada vez que una luz aparecía en la distancia, se apagaba al acercarme. Debo estar cansado, pensé, apretando el volante. Pero no estaba solo, el miedo se instaló en mí. De repente, vi unas luces brillantes al final de la carretera. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás era otra persona, tal vez un compañero de trabajo. Pero, al acercarme, las luces desaparecieron. Me quedé solo en la oscuridad. El frío se coló por la ventana abierta y el aire se sentía pesado. Me detuve de nuevo, sintiendo una extraña presión en mi pecho. Y entonces escuché esa voz. «¿Por qué estás aquí?», murmuró, y la piel se me erizó. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo estaba yo, el camión y la carretera vacía. El silencio era abrumador. Mis piernas temblaban y no sabía si debía salir del camión o quedarme adentro. Me asomé por la ventana. El murmullo se desvaneció. Nada de esto tiene sentido, pensé. El miedo me envolvía cada vez más. Las luces volvieron a parpadear en la lejanía, pero esta vez se acercaban rápidamente. Mi mente corría en círculos. ¿Sería alguien buscando ayuda o era algo peor? Esa noche, la carretera ya no era familiar. Era un laberinto, y yo estaba atrapado en él. La voz nunca se volvió a escuchar, pero la sensación de estar vigilado no me abandonó. La oscuridad parecía moverse, acechando. Pasaron horas, pero el miedo no se disipó. Cuando finalmente pude continuar, la carretera me llevó a casa, pero algo dentro de mí había cambiado. La siguiente vez que salí de noche, la sombra de esa voz volvía a susurrar en mi mente. «¿Por qué estás aquí?», y nunca supe la respuesta. Capítulo 2. A la mañana siguiente, la luz del sol me hirió los ojos. Ojos. La oscuridad de la noche había dejado cicatrices invisibles en mi mente. Decidí que no iba a dejar que el miedo me dominara, así que preparé el camión como siempre. Pero mientras llenaba el tanque y miraba a mi alrededor, noté que algo estaba fuera de lugar. Un grupo de pájaros voló en círculo sobre un área del bosque cercano. Se movían de manera errática, como si estuvieran asustados por algo que yo no podía ver. El destino de mi ruta fue el mismo de siempre, la misma carretera desierta que había recorrido tantas veces. Sin embargo, había una tensión en el aire que no podía ignorar. A pesar de que el sol brillaba, sentí un escalofrío al recordar los murmullos de la noche anterior. Con cada kilómetro que avanzaba, el eco de la pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Por qué estás aquí? A medida que caía la tarde, una neblina comenzó a elevarse de la carretera, como un manto de dudas. La luz del día se desvaneció y la sombra de la noche se instaló de nuevo. Pero esta vez era diferente. Podía sentir que algo me observaba. Mis ojos iban de un lado a otro, buscando cualquier señal de lo que había escuchado. La primera hora pasó lentamente. Cada pequeño sonido me hizo saltar. Las luces de mi camión se apagaron por un momento y el corazón me dio un vuelco.
No, 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 esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo. Repetí mis pensamientos, tratando de aferrarme a la lógica. Sentí que cuanto más me preocupaba, más presente se volvía el miedo. En el final de una recta, vi unas luces a lo lejos, un par de coches. Mi esperanza se encendió momentáneamente, pero a medida que me acercaba, las luces se desvanecieron nuevamente, como llamas extinguiéndose en la oscuridad. Esto es una broma pesada, pensé, apretando el volante con fuerza. La carretera estaba vacía de nuevo y sentí que el aire se enfriaba a mi alrededor. Entonces, el golpeteo comenzó. Era más fuerte esta vez, tanto que pensé que podía sentirlo en mi pecho. Poco a poco, la angustia se transformó en rabia. Me detuve de golpe y me giré hacia la parte trasera del camión. «¿Quién está ahí?», grité con todas mis fuerzas. Solo obtuve silencio a cambio. Todo el aire se volvió espeso y pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y ahí fue cuando lo vi. Un destello en la oscuridad, un par de ojos brillando desde la maleza. El corazón me pegó un salto y volví a mirar hacia el frente, decidido a ignorarlo. Pero la voz volvió a susurrar en mi mente, más fuerte que antes. «¿Por qué estás aquí?». Debía irme, lo sabía, pero en el momento en que intenté volver a arrancar el motor, este se apagó y el silencio se rompió con el sonido del golpeteo que regresó. Esta vez era más que un simple eco. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la parte trasera del camión. Inspiré profundo, el miedo apretando mi garganta. Antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió sola, como si una fuerza externa estuviera involucrada. La oscuridad me envolvió de inmediato. La carretera, con sus preguntas sin respuesta, parecía un abismo del que no podría escapar. Mi mente luchaba por aferrarse a la razón mientras el entorno se alejaba de mi control. «Necesito salir de aquí», pensé. Pero lo último que escuché antes de caer en la oscuridad fue una risa distante, como un eco burlón entre los susurros de la noche. Capítulo 3. Desperté con un sobresalto, el corazón latiendo rápidamente. La bruma de la noche ya no era solo un recuerdo. Había una mezcla de sombras que danzaban a mi alrededor. Me encontraba tirado en el asiento del camión, pero algo no estaba bien. La cabina estaba en un silencio inquietante, pero la sensación de ser observado persistía. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba adormecido, como si hubiera estado allí por horas. Con esfuerzo, giré la cabeza hacia la parte trasera. No había rastro de lo que había visto, solo el vacío del espacio detrás de mí. Esa sensación de miedo persistía, un eco lejano y sutil de la risa que aún resonaba en mi cabeza. «Debo concentrarme», me dije, tratando de aferrar algo de logicidad en medio del caos. Mi mirada se dirigió al reloj. Marcaron las 2:47 am. Había perdido la noción del tiempo. Una noche completa había pasado y yo seguía en la misma carretera, atrapado en un ciclo aterrador. Decidí que no podía quedarme ahí. Algo me decía que el peligro solo se intensificaría. Arranqué el motor, que respondió con un murmullo fuerte, y la luz del tablero iluminó brevemente la cabina. Cuando giré el volante hacia la carretera, vi algo moverse a los costados. Eran figuras en la oscuridad, apenas visibles, parpadeantes como ilusiones. «No pueden ser reales», pensé, pero en lo más profundo de mí, una corazonada me decía que sí lo eran. Me aceleré, asomando el rostro hacia las ventanas, tratando de discernir qué había afuera. La carretera se extendía ante mí, pero la neblina había aumentado, como un velo que confinaba cada sonido. Las luces del camión alumbraban con dificultad el camino. A medida que avanzaba, las sombras parecían acercarse, casi al mismo ritmo. Y el golpeteo volvió, en la parte lateral, un golpe sordo que me hizo estremecer. «¡Basta!», grité mientras apretaba el volante, mis manos sudorosas resbalando. A lo lejos vislumbré una luz. ¿Podría ser un hogar? ¿Un refugio? Aceleré, deseando que estuviera habitado. Al acercarme, vi que era un viejo taller de reparaciones. Sus luces parpadeaban intermitentemente.
Era una señal, o al menos eso quería creer. Decidí que detendría el camión. Tal vez podría pedir ayuda, encontrar respuestas. Detuve el motor y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Bajé del camión, la noche aireaba un olor a aceite y metal oxidado. El taller parecía abandonado, como si hubiese dejado de existir en el tiempo. A pesar de mi miedo, me acerqué al edificio. Impulsado por la esperanza de que alguien estuviera allí, toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Empujé suavemente y la puerta se abrió, chirriando ominosamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. El interior estaba desordenado, como si alguien hubiera salido deprisa. Escuché un ruido, un susurro leve resonando entre las paredes. ¿Alguien está aquí?, llamé, pero solo recibí el eco de mi propia voz. El lugar estaba lleno de herramientas oxidadas y partes de vehículos, pero algo me atrapó. En la pared había un viejo mapa de carreteras. Miré más de cerca y noté que había marcas en la ruta que seguía, esa misma ruta por la que había estado viajando. Mi corazón se detuvo al ver un círculo en la parte donde había estado esa noche, y al lado una palabra escrita con una letra temblorosa: ven. Antes de que pudiera procesar la información, escuché un crujido detrás de mí. Giré la cabeza, mis músculos tensos, preparado para lo que viniera. Y ahí estaba, su figura oscura en el umbral de la puerta. Mis piernas temblaron, incapaces de reaccionar. La risa volvió, resonando en la oscuridad. ¿Por qué estás aquí? La respuesta se me escapaba, y con ella cualquier rastro de sentido. La sombra avanzó, y supe que ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. La sombra avanzó, un bulto indistinguible en la penumbra. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonó más como un susurro tembloroso. La figura se detuvo, el aire alrededor de mí se volvió demasiado denso, casi tangible. Era como si el taller entero contuviera la respiración. Buscabas respuestas, dijo la voz, profunda y resonante. Pero no todas las respuestas son lo que parecen. Mis pulsaciones se aceleraron, una sensación de pánico me invadía. No podía dar la vuelta, no podía huir. La sombra permanecía ahí, inmóvil, observándome. En un intento desesperado por ganar tiempo, desvié mi mirada hacia el mapa. La palabra ven retumbaba en mi cabeza como un eco en un túnel oscuro. ¿Qué quería decir? ¿Quién había marcado aquel lugar? ¿Sabes lo que has hecho al llegar aquí?, continuó la voz. A pesar de mi miedo, un atisbo de curiosidad se apoderó de mí. ¿Qué había hecho? Fui consciente del crujido de la madera bajo mis pies. La oscuridad del taller había aumentado. Todo parecía estar a punto de colapsar sobre mí. No viniste solo. Los ojos de la sombra brillaron, o al menos eso me pareció. No entiendes lo que acecha más allá de esta puerta. Sentí el impulso de retroceder, pero sabía que debía quedarme firme. ¿Qué acecha?, pregunté, cada palabra un esfuerzo. La sombra soltó una risa baja, que llenó el espacio como una niebla helada. Quien está en la ruta ahora no es el mismo que comenzó el viaje. Hay cosas que se han movido dentro de ti. Las sombras que había visto antes comenzaron a tomar forma, desplazándose alrededor del taller como si fueran criaturas con vida propia. Intenté localizar su origen, pero tenía la sensación de que una fuerza me atrapaba, como si esas sombras conocieran mis miedos más profundos. Sal, ordenó la sombra, señalando la puerta que había cruzado. No estás listo. Su voz era un susurro, pero cada palabra golpeaba con la fuerza de un trueno en mi mente. Solo pensé en escapar, pero al mismo tiempo había algo que me ataba a ese lugar. Nadie puede escapar. No quien ha visto lo que tú has visto, continuó. Un temblor recorrió mi cuerpo. ¿Qué había visto de verdad? Todo lo que sabía era que esta noche no iba como planeé. La campanada de las 2:30 zumbaba en mi cabeza. De pronto, un estruendo resquebrajó el silencio, un sonido extraño, como un grito lejano. La sombra me miró,
como si supiera que algo se acercaba, algo del exterior. «Debes decidir ahora», dijo la figura con un tono de urgencia creciente. Siempre había creído que tenía el control de mi destino, pero en ese momento la realidad se desvanecía a mi alrededor. Cada decisión era cacofónica y llena de peligro. ¿Decidir qué?, alcancé a preguntar, aunque en mi mente solo había un deseo: salir de allí. Si te quedas, habrá consecuencias. Si te vas, no habrá retorno. La puerta de atrás del taller se abrió de golpe, un viento frío se coló. Las sombras comenzaron a girar con más intensidad, danzando frenéticamente. «¿Qué quiere decir con eso?», grité. El miedo se convertía en un grito de desesperación. «Deberás afrontar lo que encuentres». Y esa fue la última frase que escuché antes de que el sonido se convirtiera en una explosión de gritos. Las figuras en la oscuridad comenzaron a girar y una sombra se abalanzó hacia mí. Entonces todo se volvió un caos. Me vi envuelto en oscuridad y ruido, y sin saberlo, había hecho mi elección. Capítulo 5. Cayendo. Esa fue la primera sensación que experimenté. No sabía si estaba en el suelo o todavía en el taller. La oscuridad me envolvía y el ruido había desaparecido, sustituido por un silencio opresivo. Poco a poco, mis sentidos comenzaron a funcionar nuevamente. Siguió el frío que calaba en mis huesos, un viento helado que venía de ninguna parte. Me incorporé con esfuerzo, la mente todavía nublada. No estaba solo. Sentí movimiento a mi alrededor, una presencia invisible. Me levanté, apoyándome sobre una mesa. Las manos temblorosas robaron un escueto vistazo a la penumbra, buscando alguna señal de lo que había ocurrido. Pero lo único visible eran las sombras que se retorcían en las esquinas, como un eco de lo que había sido. «¿Dónde estoy?», murmuré en voz baja, esperando que alguien me respondiera. La respuesta no llegó, solo el eco de mis palabras. Unos pasos resonaron a mi derecha. Me volví alerta. Las sombras parecían cobrar vida, deslizándose por las paredes. «No temas», una voz suave rompió el silencio. Había un brillo débil, un destello en medio de la oscuridad. Unos ojos me observaban, salpicados de luz en la penumbra. Retrocedí, el miedo cosquillando en la parte posterior de mi mente. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz sonando frágil. La figura avanzó lentamente, formando una silueta familiar, pero lo que me miraba no era del todo humano. Había algo etéreo en su presencia, como si estuviera hecho de sombras y luces. «He venido para ayudarte», dijo. «No necesito ayuda», respondí con más firmeza de la que sentía. El pensamiento de regresar a la luz del taller me llenaba la cabeza, pero esa opacada realidad se sentía tan distante. «Crees que no, pero aquí las decisiones se toman por ti», explicó la figura, moviéndose con gracia por el espacio que parecía cambiar con cada paso. «Has abierto la puerta a un mundo que no comprendes. Hay cosas en juego que te afectan, y debes actuar antes de que sea demasiado tarde». Las sombras comenzaron a vibrar alrededor de nosotros, más inquietantes que antes. Eran como susurros sin voz, recolectores de mis miedos y secretos. «¿Qué cosas?», pregunté. «Lo que has visto y oído en tu viaje, lo que dejaste atrás. Están más cerca de lo que piensas», respondió, revelando su verdadera forma. Era un híbrido entre un ser humano y una sombra, con contornos difusos que cambiaban al compás de su respiración. Sentí un escalofrío. No quería volver a lo que había dejado atrás, pero la urgencia de sus palabras resonaba en mí. «Tengo que salir de aquí», dije casi a modo de súplica. «Puedes salir, pero te llevarás más de lo que imaginas. Tu decisión afectará no solo a ti, sino también a quienes te rodean», insistió enfáticamente. La sombra se acercó, y el aire se tornó más denso. «Así que, ¿qué eliges?», preguntó. En ese momento, la alarma mental sonó más fuerte que nunca. Esa elección era real. Tenía que decidir entre enfrentar mis miedos o huir de ellos. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el cuarto se tambaleó. La realidad misma temblaba.
Entonces lo vi, una forma más oscura, una figura que emergía de las sombras, con el rostro cubierto. La presencia estaba en el límite de mi visión, un eco de los más profundos miedos que nunca quise enfrentar. Inmediatamente comprendí que mi elección se acercaba a su clímax. Mientras la figura se acercaba a mí, la voz dentro de mi cabeza me gritaba que corría. Pero en cambio me quedé paralizado, atrapado entre lo que conocía y lo desconocido. ¿Era el artefacto el responsable de esto? ¿Sería ese el secreto de las sombras? La decisión que aguardaba estaba a punto de revelarse. Instantes antes de que todo estallara en caos nuevamente, una sensación de inevitabilidad me invadió. Una elección debía hacerse. Y el tiempo se agotaba. Capítulo 6. Una sombra más oscura se materializaba ante mí, cada vez más nítida. La figura avanzaba lentamente, como un depredador que acecha a su presa. El aire se volvió espeso y la sensación de peligro se intensificó. Por un momento, todo se volvió silencio, excepto por el latido de mi corazón que resonaba en mi cabeza. «Decídete», susurró la figura, en la penumbra. Su voz era un eco sarcástico. Al mirar más de cerca, noté que sus rasgos estaban borrosos, distorsionados, como si estuvieran hechos de niebla. A cada segundo que pasaba, me sentía más impotente, atrapado en este juego sombrío. El ser etéreo a mi lado permanecía inmóvil. «Tienes que enfrentarlo, no puedes huir. Huir solo te lleva a más problemas», me dijo, su tono lleno de una mezcla de urgencia y compasión. «Te mostrará lo que has estado evitando». De repente, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué eran esas cosas que había estado evitando? Podía sentir como si las sombras me rodearan, robándome el aliento. Me di cuenta de que no podía escapar de lo que acechaba en la oscuridad. Tenía que enfrentar mi realidad. Tomé aire, temblando, y miré nuevamente a la figura oscura que se acercaba a mí. «¿Qué eres?», pregunté, sintiendo que esa respuesta podría ser la clave. «No soy más que un reflejo de ti mismo», respondió, y sus palabras me atravesaron como una flecha. «Nadie escapa a sus miedos, todos estamos conectados aquí. Necesitas aceptar lo que está dentro de ti para poder avanzar». Aquel instante, algo dentro de mí estalló. Mientras las sombras danzaban frenéticamente a mi alrededor, recordé el artefacto, la chispa que había encendido todo. Mi mente se llenó de imágenes, la última vez que había usado el artefacto, el momento en que decidí ignorarlo. Entonces vi su poder sobre mis acciones, su capacidad de conectar mis decisiones a un vínculo más oscuro. «¿Y si el artefacto puede ayudarme?», cuestioné, sintiendo que mi voz temblaba. La figura oscura se rió, un sonido ominoso que reverberó en el espacio. «Solo tú puedes decidir. El artefacto no tiene poder sin tu consentimiento. Pero recuerda, lo que eliges también tendrá sus consecuencias». Mis pensamientos se agolpaban. Frente a mí tenía un abismo de elecciones, cada una más aterradora que la anterior. De repente, el cuarto comenzó a vibrar, una sacudida que casi me desequilibró. Las sombras parecían cobrar vida, arremolinándose a mi alrededor como si estuvieran esperando mi decisión. El ser etéreo a mi lado extendió su mano. «Es el momento. Elige, pero no olvides que no podrás volver atrás». Las figuras oscuras seguían acercándose y la presión aumentaba. ¿Tendría el valor de enfrentar lo que había dejado atrás? ¿O podría simplemente darme la vuelta y huir, dejando todo atrás una vez más? En mi mente, cada posible respuesta traía consigo la carga de lo desconocido. El sudor corría por mi frente. Entonces lo comprendí. Sin más razonar, la decisión se presentó de forma clara. «Voy a enfrentar mis miedos», manifesté, alzando la mano para tocar la figura etérea, un acto de valentía nacida de la desesperación. Y mientras lo hacía, un grito resonó más allá de la oscuridad. Al instante, el cuarto cambió,
transformándose en un reflejo distorsionado de mis recuerdos. Entonces comprendí que lo que había elegido marcaría el comienzo del verdadero caos. Capítulo 7. La transformación fue inmediata. Las sombras se desvanecieron y el ambiente se tornó familiar y extraño a la vez. Me encontraba en la carretera que solía tomar para ir al trabajo, con el sonido del motor rugiendo suavemente. Pero había algo diferente. Las luces de los coches pasaban como destellos de neón en la oscuridad, y una densa niebla cubría el asfalto, tornándolo en un laberinto de confusión. Miré a mi alrededor y vi figuras vagando en el borde de la carretera. Eran siluetas de personas que nunca había conocido. Sus rostros estaban ocultos en la bruma, pero la sensación de que me estaban observando era asfixiante. Recorría la carretera, recordando cada instante de aquellas interminables horas de guardia nocturna. Las miradas de mis compañeros, las risas nerviosas que intentábamos contener mientras nos pasábamos historias de miedo. Un ruido repentino me sacó de mis pensamientos. Era un aullido, como el de un lobo, resonando en la distancia. Mi corazón se aceleró. ¿Era parte de este lugar, de esta proyección de mis miedos? Cada esquina que giraba parecía llevarme más profundo en mis propios recuerdos. De repente, aparecieron frente a mí las luces de un coche. Miré hacia atrás para dejar espacio, pero en lugar de un vehículo, era una sombra. Un hombre de pie, inmóvil, con una mirada penetrante. Mis piernas se sentían pesadas, paralizadas por el horror de lo desconocido. «¿Por qué estás aquí?», grité, pensando que tal vez podría obtener respuestas. «No puedes escapar de lo que has ignorado», dijo. Su voz era un eco familiar. Entonces comprendí. Era el reflejo de las decisiones que me habían traído hasta este punto. La sombra se hizo más densa, acercándose a mí. «Lo que nunca enfrentaste, lo que nunca dijiste, está aquí. En esta carretera oscura te has negado a ver la verdad». La niebla comenzó a espesarse, y los rostros ocultos en la bruma se acercaron, llenando el aire con susurros. Eran ecos de mis dudas, de las cosas que me habían atormentado en silencio. Recordé las noches de insomnio, las horas atormentadas esperando que algo cambiara, pero sin hacer nada al respecto. «¡Basta!», grité, intentando liberarme de esos recuerdos que me apresaban. Pero mi grito resonó en la oscuridad, como una llamada a la batalla. Las figuras comenzaron a moverse más rápido, rodeándome como un torbellino. El hombre se acercó aún más, y algo en su mirada me hizo detenerme. «Escribe tu verdad», dijo, con una voz tan baja que apenas lo escuché. «Ponte en pie y enfrenta lo que has querido olvidar». Sin pensarlo, busqué en mi bolsillo un bolígrafo que había estado allí, como un vestigio de la realidad. Fue entonces cuando lo vi, sobre el asfalto, un papel desgastado con mis propias palabras escritas a mano. Desesperado, me agaché para leerlo. Mis pensamientos, mis miedos, todos ahí, expuestos. No estaba solo, pero nunca supe cómo abrirme. Las sombras se agolpaban, pero había algo en ese instante, la comprensión de que la única salida era a través del reconocimiento de mi propia historia. Tomé un profundo respiro y levanté el papel. «Voy a escribir mi verdad», musité, mientras daba un paso adelante, y sentía cómo la niebla comenzaba a disiparse ante mí. Pero en ese momento, una risa escalofriante llenó el aire. Miré hacia atrás y vi que las siluetas comenzaban a desvanecerse, pero lo que quedaba en su lugar eran ojos brillantes, aguardando la decisión que había tomado. Con un último esfuerzo por mantenerme firme, presentí que la carretera podía llevarme a otro nivel. Sin saber exactamente qué me esperaba, me puse en movimiento, decidido a enfrentar lo que vendría, cuando de repente un grito rompió el silencio helado. Sabía que esto apenas había comenzado. Capítulo 8. El grito resonó en la oscuridad, desgarrando el silencio de la noche y llenando el aire de una tensión palpable. Mis instintos me empujaron a buscar de dónde venía, pero el miedo me ancló en el lugar. Miré a los lados, las sombras ya no eran meras figuras, ahora parecían muros imponentes, bloqueando cualquier intento de escapar. El papel,
Pensé nuevamente, mi verdad. Me aferré a él con más fuerza, como si tuviera el poder de iluminar el camino que debía seguir. La niebla comenzó a despejarse un poco más, y cada paso que daba era una lucha interna entre mis miedos y mi deseo de avanzar. El grito se repitió, ahora más cerca, y reconocí el tono. Era una voz que había escuchado en mis peores pesadillas. Aceleré el paso, sintiendo que, si no enfrentaba lo que estaba detrás de ese grito, todo lo que había hecho hasta ahora carecería de sentido. Debo ser valiente, me dije a mí mismo. Al dar vuelta en una curva, me encontré con una figura familiar. Era una mujer. Su rostro mezclaba la angustia y el desconsuelo. Me paré en seco, incapaz de articular una palabra. «Ayúdame», imploró ella, extendiendo la mano hacia mí. Su presencia era abrumadora. Había conocido ese rostro en días pasados, en momentos que preferiría olvidar. «¿Qué te pasó?», logré preguntar, pero su mirada se desvió. «Eres tú quien ha de salvarse», dijo, y de repente la niebla se mostró más densa, cubriendo a la mujer en un parpadeo. «¡Espera!», grité, pero era demasiado tarde. La figura se esfumó. El lugar se llenó de susurros, reclamos sollozantes que parecían venir de todos lados. Cada palabra vibraba en mi mente, amplificando mis inseguridades. «No puedes ignorarnos», resonaba la voz de aquel hombre sombra que había encontrado antes. «Tienes que enfrentarte a tus fallos». La imagen de la mujer volvió a aparecer, pero esta vez estaba rodeada de luces distorsionadas, como si el tiempo y el espacio se mezclaban. Era un claro ejemplo de mis propias decisiones. «No puedo seguir huyendo», me dije, «debo actuar». La bruma se volvió a despejar lo suficiente para mostrar un camino sinuoso, serpenteante. Parecía ofrecerme dos opciones: seguir adelante o dar la vuelta. Parpadeé, sintiendo que era un momento decisivo. Detrás de mí, los ecos aumentaban en su intensidad, atormentando mi mente. Decidí avanzar. Busqué en mi interior la fortaleza que me faltaba. «Es ahí donde podrás encontrar las respuestas», murmuré, recordando las palabras del hombre. Cambié mi enfoque y me dirigí hacia la luz que comenzaba a brillar al final del camino, cada paso retumbando con la fuerza de la determinación. Al acercarme, la luz se hizo más intensa, y cuando finalmente lo alcancé, me encontré en un pequeño claro. Allí, la mujer estaba de pie, con una sonrisa asustada y al mismo tiempo esperanzosa. «Lo has hecho bien», dijo, «pero aún queda un camino más difícil por recorrer». De pronto, sentí un frío recorrer mi espalda. Era el mismo sentimiento de cuando había escuchado aquel grito, pero esta vez no estaba solo. Un grupo de sombras comenzó a formarse alrededor de nosotros. Sus ojos brillaban con ferocidad. El clímax se avecinaba, y en el fondo sabía que mis elecciones tenían que ser rápidas. «¿Estás lista para enfrentar lo que viene?», me preguntó la mujer. Pero antes que pudiera responder, las sombras se lanzaron hacia nosotros con una fuerza arrasadora. Esto no había terminado. Tenía que enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Pero en ese instante, algo en mi interior comenzó a desmoronarse. Y mientras las sombras se abalanzaban sobre mí, pensé que tal vez, esto solo era el comienzo de una batalla mucho más grande. Capítulo 9. Las sombras chocaron con nosotros, formando un torbellino de oscuridad que me atrapó en un abrazo letal. El pánico se apoderó de mí mientras sentía cómo la presión de la bruma oscura comenzaba a asfixiarme. «¿Qué hacer?», pensé. Múltiples figuras se movían rápidamente y susurros ansiosos retumbaban en mi cabeza, cada uno más aterrador que el anterior. La mujer a mi lado alzó la mano, como si intentara contener a las sombras. «No tengas miedo», me instó. «Debes recordar quién eres». Su voz resonaba en medio del caos, como un faro en la tormenta. A pesar del terror, intenté aferrarme a sus palabras.
¿Quién soy?, me pregunté. ¿Acaso las respuestas son lo que necesito ahora? Las sombras comenzaron a retroceder, pero no estaban listas para rendirse. Avanzaron de nuevo, dispuestas a engullirnos por completo. Fue entonces cuando recordé el papel arrugado en mi mano. Las palabras que había escrito, mi verdad, estaban ahí por una razón. Las desdoblé con rapidez, dispuesta a encontrar poder en lo que había olvidado. «Esto es parte de ti», dijo la mujer, sus ojos fijos en el papel. La luz que emanaba de él intensificó la lucha en la oscuridad. Las sombras vacilaron, admirando la fortaleza que estaba dispuesto a mostrar. «Debes conjurar tu historia», continuó ella. «Solo así podrás combatir lo que te asedia». Tomé aire y me concentré. Comencé a leer en voz alta las palabras que habían estado unidas a mis recuerdos, mis fracasos, mis luchas y sobre todo, mis aprendizajes. Con cada sílaba pronunciada, la luz se expandía, empujando a las sombras un poco más lejos. Sus murmullos comenzaron a desvanecerse y sentí como un nuevo poder brotaba dentro de mí. Las sombras, ahora más agazapadas, dejaron de avanzar. «Eso, así es como se hace», exclamó la mujer, animándome. «Tu voz tiene más fuerza de la que imaginas». Esa afirmación resonó en mi interior y sentí un valor nuevo surgiendo en mí. Cuando terminé de leer, el claro brilló intensamente. Las sombras gritaron, una cacofonía de resentimiento. Pero en lugar de sentir miedo, experimenté una especie de alivio. «He soportado tu presencia», grité hacia ellas. «No soy tu prisionero». Las palabras fueron como un grito de batalla, sacudiendo la neblina que las envolvía. Sin embargo, no contaba con lo que pasó a continuación. De entre las sombras surgió una figura imponente, un ser que irradiaba una fuerza oscura. «¿Crees que tienes poder?». Su voz era profunda, resonando dentro de mí. «Eres solo una chispa. ¿Qué puedes hacer contra la tormenta?». El aire se volvió denso. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me sentí pequeño bajo su mirada, pero no podía dejar que el miedo me dominara otra vez. Miré a la mujer, que me ofreció una confiada sonrisa. «Lo que viene ahora es una elección», dijo, y su fe en mí encendió el fuego que necesitaba. La sombra se acercó más, y en ese instante supe que debía tomar otra decisión. ¿Podía luchar con lo que tenía? ¿O sería mejor encontrar un nuevo camino, una salida que quizás no había considerado aún? Mientras pensaba, el suelo tembló, y los ecos de las voces comenzaron a tomar forma. ¿Podría ser este el final?, pensé por un segundo, o solo el principio. La incertidumbre era un peso en mi pecho, pero la voz de la mujer sonaba entre mis pensamientos. «Recuerda quién eres», susurraba. Con cada palabra que resonaba en mi mente, mi determinación se fortalecía. El duelo interno comenzaba a calar hondo, transformando mi inseguridad en resolución. Y así, mientras la sombra avanzaba, supe que no volvería a huir. Decidido a enfrentar lo que viniera, hice un paso al frente. La batalla por mi vida y por mi verdad apenas empezaba. Capítulo final. La sombra se abalanzó sobre mí. Pero esta vez no sentí miedo. En lugar de retroceder, avancé, sintiendo la energía de mis palabras resonar en el aire. «No soy una chispa, soy la tormenta, y has subestimado mi fuerza». Mi voz reverberó en la neblina, y el espacio parecía abrirse ante mí. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por la afirmación de mi propia existencia. La figura imponente frente a mí vaciló, una grieta en su oscuridad. Fue un momento, un resquicio donde su poder se desvaneció apenas, pero sabía que no podía confiar en esa debilidad. Debía seguir adelante. La mujer a mi lado asintió. «Tu historia es más poderosa de lo que crees. Deja que te guíe». Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la luz comenzaba a formarse a nuestro alrededor. Sin darme cuenta, había tomado su mano, y juntos comenzamos a avanzar a través de la bruma densa. El ser oscuro, ahora aturdido, comenzó a recomponerse. «Esto no ha terminado», gruñó, sus ojos centelleando con cólera. Pero yo sabía que el control de mi destino estaba en mis manos.
A medida que nos acercábamos, el espacio se fue llenando de luz, como si nuestras verdades hubieran empezado a transformar la realidad que nos rodeaba. Debemos enfocarnos, dije. A la mujer, recuerdos, decisiones. Todo lo que he ignorado tiene que ser enfrentado. Un haz de luz brotó entre nosotros y, al unísono, comenzamos a compartir fragmentos de nuestras historias. Recitaba mis fracasos, los momentos oscuros de la soledad, cómo había eludido enfrentar mis errores para refugiarme en la falsa seguridad del día a día. La mujer hizo lo mismo. Su voz era un eco de mis propias luchas, sus palabras entrelazándose con mis recuerdos, creando un poderoso himno contra la oscuridad. Las sombras comenzaron a temblar, retrocediendo. Su griterío se convirtió en murmuraciones confusas, el eco de lo que una vez creí que era su fuerza. En aquel instante, comprendí que la verdadera lucha no era contra lo que acechaba, sino contra lo que yo mismo había permitido que me definiera. La figura oscura, en su desesperación, lanzó un grito gutural. «¡No puedes hacer esto! ¡Nadie puede!». Pero su voz perdió fuerza mientras mi luz creció, iluminando incluso los rincones más oscuros de mi mente y espíritu. «Soy más que mis sombras», respondí con firmeza. Y finalmente, la luz estalló en un resplandor deslumbrante. Las sombras, atrapadas en la fuerza de nuestras verdades, comenzaron a desvanecerse, como vapor ante calor intenso. Mientras mi voz resonaba con la fuerza del reconocimiento, la oscuridad se transformó en un susurro tenue, dispersándose en el aire. «Has enfrentado tus miedos, has tomado tu verdad», dijo la mujer, su forma comenzando a desvanecerse. «Ahora, ve, el camino está abierto para ti». A la distancia, vi una carretera despejada, iluminada por la luz del amanecer. La niebla que había rodeado todo desaparecía lentamente, dejando atrás solo un eco de lo que había sido. Agradecí a esa figura que había estado a mi lado, pero cuando intenté buscarla, no había rastro. Me encontraba solo, pero en realidad no estaba solo. Había parte de esa mujer en mí, una fortaleza, un recuerdo de la lucha que había llevado más allá de la oscuridad. Caminé hacia el horizonte, sabiendo que el viaje no había terminado, que siempre habría luces y sombras en mi camino. Pero también supe algo más. Con cada paso, tenía el poder de decidir quién sería a partir de ahora. Y en mi mente, la pregunta que tanto me había atormentado, ¿por qué estás aquí?, estaba ahora acompañada de otra respuesta. Para aprender, para enfrentar, para seguir adelante. Y aunque las sombras podrían acechar de nuevo, sabía que ya no eran mis enemigas. Eran recordatorios, algunos de los cuales aún guardaban respuestas. Mientras comenzaba a andar, el aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones. Podía sentir la vida vibrar a mi alrededor, y aunque el futuro era incierto, el simple acto de seguir caminando me dio la confianza que tanto había buscado. Aún quedaban preguntas, sin duda, pero esta vez estaba listo para encontrarlas, sin importar cuán oscuro se tornara el camino. Nunca miraría atrás.